Ok, vamos. Pues vamos a poner este tiempo primero que nada en las manos de Dios para que disfrutemos su palabra y aprendamos sobre todo a ver qué debemos hacer para imitar la vida de estos grandes hombres y mujeres. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de conocerte, de saber que tu palabra es viva y eficaz. Sobre todo gracias porque la has dejado con una intención que es mostrarte a nosotros para que en ella nosotros vayamos viendo qué demandas de cada uno, porque aparte es una relación personal con Silvia, con Vicky, con Tavo, con cada uno de nosotros, que nos vas llevando de la mano de tal forma que lo que estás buscando es mostrar que eres un Dios vivo y que conoces todo de nosotros. Gracias por la vida de vos, por la vida de Ruth. Y bueno, pues gracias por tu amor. Por Cristo Jesús. Amén. A mí en lo personal este libro ha llamado mucho la atención porque me permite ver a un Dios que sobre todo la Biblia está hecho con una sola línea conductora, que es demostrar que Dios es un Dios soberano. Y de repente nosotros creemos que el mundo está tan trágico por un acto de que Dios perdió el control sobre su creación, y no es así. Y si no lo ha perdido con individuos de forma personal, como fue el caso de Abraham, Isaac y Jacob, mucho menos en toda su creación de manera global. A mí me gustaría hacer un resumen antes de empezar de lo que vimos con Ruth. Nos encontramos con una familia que viene crisis en capítulo 1, viene una crisis de sequía en Judá, y bueno, pues se salen, se va Noemí con sus 2 hijos, sus nueras, después sus hijos mueren, quedan las mujeres solas, y Noemí se convierte en una mujer que no le gusta la vida que está llevando, al grado tal de ser un significado de la palabra, ¿no? Su nombre Noemí pide que lo cambien, digan, llámenme Mara, porque realmente soy amargada. O sea, no me llamen próspera ni felicidad ni nada, porque yo lo que tengo es una amargura tal, ¿no? Y creo que eso habla muchísimo de repente nuestro estado de ánimo, a qué grado puede llevar a cada uno de nosotros. Posteriormente regresa con Ruth, una de las nueras se queda, decide no irse, y bueno, Ruth le hace un juramento donde le dice: no te voy a dejar, al Dios que tú obedezcas yo voy a obedecer, donde tú mueras yo voy a morir. ¿Y qué es lo que hace Ruth? Pues renuncia a su fe de sus raíces y adopta y abraza al Dios de Noemí, que es el Dios de la Biblia. Se conoce como Jehová, que es un nombre escrito, Yahvé. Tiene diferentes nombres que tienen que ver con sus atributos y sus cualidades. Bueno, Ruth entonces ahí tiene una verdadera conversión y se convierte en una judía. Decide convertirse en una mujer judía que obedece a las costumbres y a los hábitos. Noemí decide regresar porque ve que empieza a haber prosperidad otra vez en Judá, y así lo hace. Bueno, dentro de esa crisis llega Ruth y le dice: oye, pues déjame ir a levantar espigas, lo que se le va cayendo a los sembradores. Resulta que Dios había dejado un mandato que cualquier cosecha, semilla, se te cayera, no la levantaras, la dejaras tirada por cuestión de las viudas, de los visitantes, para que ellos pudiesen tener que comer. Me encanta esa actitud anfitriona de Dios, donde ve y piensa por todo, ¿no? Lamentablemente el hombre se ha hecho un ser mezquino, donde ya no quiere compartir nada de lo que tiene, y bueno, pues hoy curiosamente fui a desayunar a un restaurante con mi esposa y pagamos con tarjeta, y le comento al mesero que cargue ahí la propina, y bueno, pues cuál fue la sorpresa, que me dice: ya no nos dejan cargar la propina, porque la dueña dice que
le cobran una comisión por el dinero que nos dan, entonces ella acaba perdiendo y acaba poniendo. Y volteo y le digo al mesero, curiosamente yo fui mesero hace 30 años, y le digo, qué manera tan triste de humillar a un trabajador y quitarle la lealtad y quitarle la camisa. Y pues este hombre, mesero, trabaja por la propina, no trabaja por otra cosa. Entonces, si gracias a Dios teníamos efectivo, pero si no hemos tenido efectivo, el hombre se queda sin propina, ¿no? Entonces, cuidado cuando somos empleados o empleadores injustos, abusivos, ¿no? Y bueno, pues entonces Dios le quiso meter esa cultura a los judíos, sean anfitriones. Después llega Booz a su cosecha, y me encanta porque lo primero que hace es bendecir a sus trabajadores. Y la moabita, que se llama Ruth, va y empieza a recoger su espiga y le dice, oye, ¿quién es esta chica? Es una mujer que nos pidió ayuda, si podía recoger, le dijimos que sí. Entonces Booz, al parecer, bueno, pues la ve hermosa y empieza con todo el respeto a dirigirse a ella y le dice, ayúdenla hasta recibir agua, ¿no? Afortunadamente Ruth llega cuando están empezando a recibir toda la cosecha y le dice a Bob, ya no vayas a ningún otro lado, vente con nosotros, quédate aquí, estamos empezando la cosecha para que te vayas hasta que termine. Pues Ruth llega muy emocionada y le dice a Noemí, oye, fíjate que hallé gracia delante de este hombre. Y bueno, pues entonces Noemí se pone muy contenta y se ve que empiezan a indagar Booz por su cuenta sobre Ruth y Noemí en base a quién es Booz. Resulta que Booz, lo vamos a ver más adelante ahorita, que resultó ser un familiar de Ruth. Y no podemos seguir adelante con Ruth sin entender y hacer una pausa en que Ruth es un contexto completamente judío, completamente en las costumbres, en las leyes y en las demandas que Dios tenía para cada uno de su pueblo. Booz se convierte en un hombre tan hermoso que mucha gente diría, bueno, qué padre, que es un hombre maravilloso y caballero y educado. Lo hermoso de eso es que su madre era una prostituta. Y al ser una prostituta, vemos cómo al renunciar a los dioses y los hábitos anteriores y abraza al Dios de la Biblia, al Dios de los hebreos, transforma su vida a tal grado que hace de un hijo que tiene, no solamente un hijo de bien, no un hijo solamente temeroso de Dios, sino inclusive un hijo que es parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces, esa parte a mí me fascina, ¿no? Lo cual me hace ver que cuidado cuando juzguemos a las personas, porque yo tenía una persona que amo mucho y yo le decía, es que yo no te veo ahorita por lo que eres, sino por lo que puedes llegar a ser. Porque fue lo que hizo Dios conmigo también. Dios a mí me convenció de que mis tristezas, mis amarguras, mis carencias, y no hablo económicas, hablo de mis carencias emocionales, de familia, afectivas, Dios las podía suplir a través de la persona de Jesucristo. Y lo logró. Entonces, esta persona siempre me decía, es que ¿por qué dices que me ves? O sea, que tú amas a la persona que yo no soy ahorita, pero que puedo llegar a ser. Porque yo sé lo que la Biblia puede hacer en tu vida. Si la lees y si oras, yo sé lo que Dios puede transformar de tu corazón y de tu vida de tal manera que seas agradable a los ojos de Dios y luego entonces seas feliz. Porque es bien curioso, o sea, el hombre no es feliz fuera de Dios. El hombre podrá tener momentos alegres, sí, sin duda. Puedes tener un buen tiempo con tu novia, con tu esposa, en el fútbol, en el trabajo, puedes tener 1000 actividades, pero la felicidad permanente te la va a dar Dios. Cuidado con aquellos hermanos o pseudohermanos que predican que Dios no nos trajo al mundo a ser felices. Cuidado. Dios nos trajo a ser felices, sí, porque Él es feliz. Dios nos trajo a dar amor, sí, porque Él es amor. ¿Y por qué puedo asegurar que porque Él vino a hacernos felices? Lo que vino a enseñarnos es a ser felices a pesar de las circunstancias. Y ese es el gran problema, que el hombre se ha hecho un ser convenenciero. Entonces, me das, estoy bien, estoy feliz. No me das, entonces... Y eso pasa hasta en las relaciones personales. O sea, a la novia la tienes llena de flores y está más feliz. No le das flores y ya no me quiere, ¿no? Entonces, y el matrimonio es así,
me preparas mi desayuno y padrísimo, no me lo preparas, no, ya arde Troya, ¿no? Y creo que Dios lo que quiere de nosotros todo el tiempo es: no, tú sé feliz a pesar de las circunstancias. ¿Por qué de las circunstancias? Porque te voy a probar. ¿Por qué? Porque yo necesito que tú sepas que yo estoy contigo. La pregunta es: ¿tú lo crees? Y bueno, esa parte a mí me fascina porque vemos en vos de verdad el padrón perfecto de lo que Dios quiere de un hombre: caballeroso, respetuoso, temeroso de Dios, que cuando abra la boca sea para bien. Y en Ruth vemos una mujer piadosa, amorosa, sierva, que ama a su suegra, que cuida a su suegra y que sobre todo es leal. Entonces, cuidado con tener un concepto del cristianismo o de la vida en Cristo como algo que tiene que ver con que a mí me vaya bien, entonces lo demás no me importa. Ruth no hacía eso. Siguieron y entonces un día, ya llegando a lo que vimos la clase pasada, nos encontramos con un diálogo entre Noemí y Ruth. Y para retomar un poquito el contexto, nos vamos a ir a Ruth capítulo 2. Dos, 14. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí, le está diciendo a Ruth, ven aquí y come pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche. Ruth 2:17. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Una efa es una medida de 37 litros, para que sea una idea más o menos. Y aquí retomamos ahora sí, continuamos la historia, porque aquí nos quedamos en el capítulo anterior. Versículo 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego de lo que había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo: suegra, y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te reconoció. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirme. ¿Qué quiere decir con redimirse? Vamos a ir a Levítico 25. Resulta que Noemí, al oír el nombre, lo reconoce, dice: él es un varón de nosotros, y ¿sabes qué? Es pariente y puede redimirnos. Vamos a ver qué quiere decir con la redención. Levítico 25. Atrás. Uh, 25. Dice Levítico 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Cuál dijo, hermano? Levítico 25. Repito: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión.
¿De qué está hablando Noemí? ¿Sabes qué? Lo que nosotros tenemos, alguien puede redimirnos. Noemí. Noemí es la suegra, ¿verdad? Noemí es la suegra. Noemí es la que dice, él puede redimirnos porque es un pariente. ¿Por qué? Porque nosotros empobrecimos y resulta que aquí se revela algo que no se sabía. Noemí tenía propiedad ahí, tenía algo de tierra. Entonces dice, aquí podemos resolver algo. ¿Qué era lo que Dios buscaba? Bueno, lo que Dios buscaba era que los judíos siempre vieran unos por los otros, que no se convirtieran en egoístas. Resulta que lo primero que tiene en su mente Noemí es, ahorita esta parte la vamos a redimir, ya es un pariente, y entonces ya tenemos de dónde tener un tema resuelto. Pero veamos lo que sigue. Y Ruth la Moabita, versículo 21 de Ruth 20:21. De Ruth 2:21. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas. Perdón, estábamos en... Sí, regreso. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado mi siega. ¿Qué significa? Que si empezamos, en el principio del capítulo dice que Ruth llegó cuando empezó la siega, entonces sabes que quédate toda la temporada con nosotros. hasta que se terminó toda Y la temporada duraba 3-4 meses. Entonces, qué fortuna para ella. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Bosem espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Es impresionante lo que hacía Ruth. Era una sierva maravillosa, pero no podemos entender nada de esto sin ir a Ruth 1:16, porque creo que lo que la Biblia quiere dejarnos bien claro es que Ruth está cumpliendo lo que le prometió a Noemí. Dice Ruth 1:16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo. ¿Qué le está diciendo? Hasta la muerte nos queda solos. Y ahí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Pero algo no se nos puede olvidar, no era judía. Era moabita. No era judía. Y estaba diciendo, Jehová me haga y me añada si no cumplo mi palabra. La transformación, la renuncia que hizo Ruth a todo su pasado fue radical. Dijo, si el Dios de la Biblia está vivo, yo voy por ese Dios. Y de repente se nos olvida, número uno, que todo lo que decimos es delante de Dios. Por eso dice la Biblia que tú sí sea sí, tú no sea no. Y el compromiso de Ruth fue impresionante. Yo creo que es como un compromiso cuando una madre tiene un hijo y un padre ve nacer su hijo del lado de su madre, y es un pacto que hace sin palabras. Yo me acuerdo cuando nació Abraham, volteo y le digo al doctor, ¿sí sabe lo que acaba de pasar? No, me dice. Bueno, pues sí acaba de ser papá. No, acaba de recibir mi hijo todo por lo que he trabajado. Tengo 40 años trabajando, ahorrando y guardando y lo que sea. Nomás lo vi. En lo que te acordaste, No, mis bienes. sí, sí, a eso me refiero. O sea, todos mis bienes se los acabo de entregar. O sea, me doy cuenta que para él estoy trabajando, para velar por él. Y por supuesto que los padres y las madres le decimos esto, o sea, viviré por ti, no me separaré de ti y bla, 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 bla. La pregunta es, ¿qué tan buenos padres somos? ¿Qué tan buenos hijos somos? ¿Qué tan buenos esposos somos? ¿Qué tan buenas esposas somos? ¿Qué tan
qué tan buenos hermanos somos, qué tanto estamos cumpliendo. Bueno, pues aquí vemos a Ruth de verdad siendo bendecida, pero por una sola razón, no solamente por cumplir lo que dijo, sino porque lo prometió delante de Dios. Dijo que Dios me quite mañana. O sea, va mi vida de por medio, que es lo que te dije, lo voy a cumplir. ¿Cuántas veces, Silvia, Vicky, Adelita, cuántas veces nosotros vamos a Dios y creemos, no me cree, o no me escucha, o no le intereso, ¿no? Pues Ruth era una moabita, no era el pueblo de Dios. Y Dios, más adelante vemos lo maravilloso que hizo con su historia. ¿En qué radica todo lo que hizo Ruth? Que Ruth nunca habló de los dientes para afuera. Ruth habló con el corazón. Entonces, ¿quieres que Dios te bendiga en tu vida de una forma plena y completa? Cumple lo que le prometas. Pero comprométete, porque es otro gran tema. No, pues mejor no prometo nada, ¿no? Y entonces no le debo nada. Y dice Dios, no, anímate, nada más convéncete que yo lo puedo hacer junto contigo. Entonces nos encontramos con una Ruth casada con sus dichos, y sus dichos se están convirtiendo en sus hechos. Es decir, lo que te dije lo estoy haciendo. Regresamos al versículo 3:1. ¿Cuál? 3:1. Después le dijo su suegra Noemí, un punto importante. Aquí quiero hacer un alto. Aquí está hablando la Biblia, el Espíritu Santo, diciendo, después dijo Noemí. Resulta que ella no quería que le llamaran Noemí. Ruth 1:20, vayan para allá. 1:20. No sé qué le llamaran Mara. Resulta que dice, versículo 20, y ella le respondía, no me llaméis Noemí. Noemí significa placentera, sino llámame Mara, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y bueno, ella responsabiliza a Dios de todo lo que le había pasado, pero bueno. Pero en el versículo, capítulo 3:1, regresamos. El Espíritu Santo, a través del autor del libro, dice, después le dijo su suegra Noemí. Nos encontramos, Dios se encuentra con Abraham y le dice, no te llamarás más Abraham, serás Abraham. Y la gente le dijo a Abraham. Después se encuentra con Jacob, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y después Cristo, 2000 años después, se encuentra con Pedro, le dice, no serás más, le cambia el nombre a Pedro, ese fue el nombre, y le cambia el nombre a Pedro, y entonces todo el mundo lo conocemos como Pedro. Y después alguien se cambia el nombre por sí solo, antes que Noemí, después de Noemí, y es Pablo. Pablo se llama Saulo, y Saulo tiene una condición que venía de la raíz del rey Saúl. Entonces Saulo era un hombre engrandecido, y conforme va conociendo al Señor se va haciendo más humilde y decide cambiarse el nombre de Saulo a Pablo para honrar a Dios, que significa Pablo, significa el más pequeño. Entonces, de tener el nombre de un rey, ahora se pone el nombre de un siervo, y la Biblia le llama Pablo. Con Noemí no pasó eso. Noemí sí quiso cambiar el nombre y dijo Dios, no, te llamas Noemí. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, la Biblia dice que pasamos a ser sus hijos. Juan 1:12.
Y también dice la Biblia que somos nuevas criaturas. Y entonces nos llamamos cristianos. El nombre que Dios nos cambie es el nombre con el que quiere que seamos reconocidos. Noemí quería avergonzar a Dios para que le dijeran: ¿por qué te cambiaste a Mara? Porque con Dios me ha ido muy mal. Era la conclusión de sus comentarios. ¿Y por qué te llamas Pablo? Si eres Saulo, ¿por qué te llamas Pablo? Porque ahora soy el más pequeño. Porque para Dios y al lado de Dios no soy nada. Y ahora tú, ¿por qué te llamas Abraham? Porque ahora soy padre de multitudes. Y entonces empiezas a entender. Isaac no le cambia el nombre, me fascina. A Isaac él se lo pone. A Isaac él se lo pone. Entonces cuidado. Cuando la gente escucha el nombre de Silvia, ¿qué escucha, no? Una mujer enojada, triste, amargada, feliz, contenta. No me digas, respóndelo tú. Cuando oye Tavo, cuando oye Vicky, cuando oye Adelita, cuando oye Rubén, ¿qué está oyendo? ¿Qué está viendo? Bueno, tu nombre representa lo que eres. Más vale que si tu nombre, la vieja Silvia y el viejo Rubén, no eran decorosos ni honrosos, que mejor nos llamen cristianos, para que reflejemos a Cristo. No, es que esa Silvia es, no. Y entonces Silvia va a llegar un día donde va a decir: es que esa era la vieja Silvia. Esta nueva ama al Señor. Esta nueva dice su palabra que yo soy la niña de los ojos de Dios. Esta nueva mujer dice que será probada, pero Dios nunca me dejará ni me desamparará. Aquella era una oveja sin pastor, ahora yo sé que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y empiezas a entender el por qué Dios te tiene aquí, con el único propósito de hacerte compañía y de que cuando levantes la cara y cuando Dios te hable, tú puedas decir: tengo un rostro de sierva. Versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Si se dan cuenta, aquí está en pasado, lo cual casi ya pasaron casi 3-4 meses del trato entre ella y vos. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. La parva de las cebadas era un tema donde era una forma de celebrar que ya se había acabado la cosecha y que iban a levantarla y que iban a hacer muchas cosas. Versículo 3: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. ¿Cuántos padres quisiéramos que no nos contestaran así los hijos, no? Bueno, la pregunta es: ¿le contestamos así a Dios? Descendió pues a la era, versículo 6, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Qué tanto hacemos de las órdenes que nos dan, ¿no? De lo que nos piden? Hacemos la mitad, la tercera parte, el 90%. ¿Quieres bendición completa? Haz obediencia completa. Pero te tengo una mala noticia: Dios no da medias bendiciones, ni 3/4 ni medio kilo. Versículo 7: y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. ¿Qué quiere decir le descubrió los pies? Literal. Mucha gente equivocadamente lo interpretaba como que tenía relaciones sexuales con ella. No, yo pienso en todos los zapatos. No. Es que no tenían zapatos en aquel
destapó como O sea, que nada más le levantó Sí. como el vestido o algo, una túnica, Sí. lo que haya traído. Sí. Pero recuerden que estaba dormido, Sí, exacto. no despierto. Versículo 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies, No estaba ni los cuales descubrió. Estar cerca de los pies de una persona en aquella época era un símbolo de humildad. símbolo de Humildad. Humildad. Recuerden cuando Cristo le lava los pies a los apóstoles, dijo: lo que vieron que yo hice, hacedlo entonces, ¿no? Repito el 9. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Y ahorita como llegan las chavas, ¿no? Todas así, todas guapotas, con sus shortcitos. Y bueno, no, les platico una historia. Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Pum. ¿Qué es lo que está haciendo? Un ritual. Que era como se acostumbraban los judíos. Lo vamos a ver más adelante cuando intercambian zapatos. Como acógeme, ¿no? O sea, abriga, algo así. Pero él no sabía que era su pariente. No, es que de verdad, mira, por ejemplo, en tiempos de Cristo se ponían unos cuadritos aquí, en la frente, y adentro del cuadrito un versículo. Entonces, por eso, cuando le dice Cristo, hipócritas fariseos que engrandecen sus filaterías, era porque mientras más grande la caja, entonces decían: ay, más espiritual, o más versículos metió ahí adentro. Entonces ellos sí tenían rituales. Vas a ver que van a intercambiar zapatos. Lo vimos en la clase anterior, donde hace 2 clases atrás, donde Tamar podía haber escupido la cara de Judá por no quererse unir a ella, bueno, no ella sino su hijo de Judá. Entonces esos rituales, y era escupía la cara y le quitaba los zapatos para que le llamaran el descalzado. Entonces Dios, yo me acuerdo hace muchos años, tendría unos 35 años, que la selección mexicana de fútbol fue a jugar a Irak o a esos lugares, no recuerdo bien, yo era muy joven, y fue impresionante porque de la embajada de ese país fueron a hablar con ellos y decirles: por favor, no vayan a agarrar ni un alfiler, porque la ley de ahí les cortan las manos. Y tuvieron que decirle todas las culturas: y si ven al rey, no lo vean a los ojos, porque eso es cárcel. O sea, y así como que, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eran aspectos culturales que había que respetar. Y me impresionó mucho, y lo digo así, y lo digo rapidín, y estápense los oídos. El noticiero lo que hizo fue sacar video de cómo le estaban cortando las manos a una persona, para que fuera a la vista de la gente el decir: mira, le faltan manos, él es un ladrón. Esa era la razón de por qué las situaciones eran externas, eran visuales. No los querían en la cárcel. No había peor cárcel que decir: mira, no tiene manos porque es ladrón. ¿Para qué lo quiero en la cárcel? No había cárceles, eran vacías. Y hay de aquel que hicieran esto, hay de aquel que hiciera lo otro, o sea. Y la Biblia todo el tiempo lo que hacía era hacer cosas visuales para que la gente las comprendiera. Por eso cuando en el desierto la serpiente los mordían, les dijo Dios a Moisés: levanta una vara una serpiente de bronce, y quien la mire, el veneno no lo matará. No era la serpiente lo que los curaba, era el que confiara en lo que Dios dijo y volteaban a ver donde Dios dijo. Dios nunca ha estado en contra de las situaciones externas. Es decir, a mí Silvia no me puede decir: no, yo soy una buenísima cristiana, ¿no? Y fumando y tomando y mentando madres y diciendo groserías y, oye, espérame. O sea, espérame, ¿no? O sea, si yo tengo que ver tu cambio. A mí no me vengas así que eres cristiana y te pones unos pantaloncitos todos pegados o andas con el escote a todo lo que da. Y no, de verdad, o sea, tarde que temprano nosotros tenemos que empatar
lo que tenemos dentro con lo que tenemos afuera. Por eso amo el cristianismo, porque Cristo dice somos nuevas criaturas. Pero muéstrala. No sabemos, porque lamentablemente hay muchos cristianos de la secreta. Muchísimos de la secreta, que nadie es cristiano, ni en su trabajo, ni en su casa, ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque son frutos, no dan frutos y dan frutos atemporales y frutos chiquititos. Es el reto, dar buenos frutos. Versículo 9. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Punto número 1. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. A veces hacemos cosas al revés nosotros, ¿no? No, yo soy hijo de Juan Camaré. No, pues ¿cómo? ¿Cuál sierva, no? ¿Cuál siervo, no? Discúlpame. Mi papá es el Pirruris. Versículo 10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová. Empieza la primera aparición de Job, es bendición a sus siervos, y ahora bendice a la mujer. Es un hombre que le gustaba bendecir. Recuerden, no quiten de su cabeza, su mujer, su madre era una no judía y era una prostituta. Era una prostituta sagrada, es decir, lo hacía supuestamente para los dioses. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Entonces había una diferencia de edades, es marcada, no sabemos cuál, pero le dice, oye, pudiendo ir a buscar otros parientes para que te rediman, me buscas a mí. Eso me gusta, dice. Ahora pues, versículo 11, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Dios permitió a Ruth escuchar las mismas palabras que ella ofreció a su suegra. Ahora las escucha de un hombre. ¿Quieres que la gente hable bonito de ti? Habla bonito de la gente. ¿Quieres que la gente te bendiga? Bendice a la gente. Jamás vas a escuchar que una ofensa traiga de regreso una palabra suave, a menos que sea un cristiano que ha sido ofendido. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo a través de uno. Entonces, démosle gloria a Dios por la importancia de bendecir para ser bendecidos. No maldigas. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo, ¿qué dice? Sabe que eres mujer virtuosa. No nomás yo, Sino todo el pueblo. todo el pueblo. ¿Qué dicen en tu cuadra de ti, no? Ahí respóndete. Y ahora, aunque es cierto que yo soy tu pariente cercano, es decir, no lo niega. 2, ¿de qué estamos hablando? Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Porque dice, aunque es cierto. No dijo, achirrión. ¿Cómo que somos parientes? No. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, ¿qué dice? Hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, ¿quién? El pariente más cercano, bien, redímate. Mas si él no quiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. La frase de hasta la mañana es como decir buenas noches o hasta mañana. Sí, porque recuérdate que dice que despertó a medianoche. Sí, pero me está diciendo hasta la mañana como el saludo, ¿no? No, o sea, que no salgas, y ahorita vamos a ver por qué. Porque le dijo la suegra, que nadie te vea que estás ahí. Que nadie salte con cautela. Y él la saca respetuosamente, dice el versículo 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, qué hermoso, ¿no? No dijo, bueno, pues ya que somos parientes, pues hasta para allá, ¿no? Luego estás aquí y ya, pues sí. A ver, primo, no. Ya quedó claro, sí. Me quedo en mi lugar. ¿Dónde estás ahorita?
¿Dónde te tiene Dios? No te muevas. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, es decir, oscura la mañana, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. La era era donde era el punto de reunión, la era. No, es como un granero. La era es donde guardan los granos. Versículo 15, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se la puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, yo creo que era chollera porque, ¿qué hay, mija? No, no es cierto. No. Ya saben, así que los cholleros tienen una raíz hebraica. ¿Qué hay, mija? No. Ya, perdón, señor. ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ya. ¿Cuánto le contó? Todo lo que con el varón le había acontecido. Porque como la amaba, ¿verdad? Como su suegra. La honraba. Y pues más que nada la respetaba. Y se sentía comprometida a decirle toda la verdad. Me encantan las medias verdades que decimos hoy en día los cristianos, ¿no? Versículo 17. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndote a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. La mandó también, la mandó con Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. ¿Qué dice? El asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. El asunto del cual... Lo que le prometió. Ajá. ¿Pero de dónde lo supo ella? De Ruth. De Ruth, ¿no? Porque él le dijo, mañana lo arreglo, le dijo él, mañana en el camino lo arreglaré. Entonces lo cuenta y le dice, si te lo dijo él, lo va a cumplir. Qué importante es que los cristianos tengamos nuestra palabra, nuestras palabras, pero que nuestra palabra sea de verdad honrada. Dice, versículo 4, estoy así como que no quiero acabar este capítulo, pero bueno. Vos subió a la puerta y se sentó allí, que es la puerta de la ciudad. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Fíjense qué curiosa es la palabra de Dios. 2 capítulos anteriores, 2 estudios anteriores, Dios se encarga de dejarnos en la historia el nombre de 2 personas, bueno, específicamente de un hijo de Judá que no quiso honrar su palabra de redimir a la hija de Tamar. Dios dijo, se llama tal. Con Ruth no hace eso. Con Ruth le llama un fulano. Porque después vamos a ver qué es lo que sucede. Pero así es Dios, En Ruth, en el libro de Josué, se encarga de decirnos el nombre de aquel hombre que incumplió todo lo que Dios decía y dijo, se llama tal y tal. Acá dice no. De este no me interesa que sepan. ¿Por qué? Porque lo que hizo tiene un argumento bien válido, sin violar la ley y cediendo un derecho. Y eso me encantó. Fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Los ancianos tenían toda la capacidad jurídica para tomar decisiones, ellos eran jueces.
Y el que los haya sentado era decir: Señor, ustedes son los testigos, juzguen este caso, y lo que resuelvan se tiene que hacer, porque eran autoridades puestas por parte de Dios. Y se ve que vos al otro día lo hizo. Se ve que era un hombre que al ponerse en la puerta sabía que por ahí tenía que pasar este hombre llamado fulano. Es decir, hizo todo lo que humanamente era conducente y correcto hacer. ¿Cuántas veces decimos: ahorita Dios me va a bendecir con trabajo, con dinero, para que pueda comer, para que pueda esto? Y te levantas a las 11 de la mañana, a gusto, y vas a pedir trabajo a un lugar donde piden la profesión que no tienes o el oficio que no tienes. Cuidado. ¿Quieres tener resultados positivos? Haz las cosas correctamente. No os engañéis. Sentaos aquí, y yo los sentaré. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, segunda palabra que se refieren a él, fulano y pariente. Dice: mira, pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Lo dije, le dije hace rato, sí, que tenía tierras. Pero me encanta que dice: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber, es decir, vine a hacer lo correcto y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados, o sea, los ancianos, y de los ancianos de mi pueblo, o sea, fue más gente. Si tú quieres redimir, redime. ¿Qué consistía el redimir? Lo vimos que en Deuteronomio, que tenía que... no, en Deuteronomio. Lo de hace rato fue redención en cuanto a tierra. Pero hay una redención que es en cuanto a mujer, que era cuando una mujer no tenía hijo, su hermano tenía que tener relaciones con ella para que el nombre del hijo que no tuvo descendencia tuviese la descendencia. Y era así la forma en que dice la Biblia, no se borraba el nombre de él. Y era lo que Dios había establecido. Entonces, pero era solamente cuando la mujer había estado sin hijos. Este hombre lo primero que hace es, hay un tema que hay que redimir tierra. Entonces el cuate dice, el fulano, dice más adelante, va. Entonces aquí hablamos de dos redenciones, la de la tierra y la de, vemos adelante la de Ruth. Dijo: porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. El fulano dijo: va. Entonces replicó vos. Me encanta la palabra replicar ahí, dice que anunció: el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Aunque ella no lo quisiera. O así eran las... No, porque no era para casarse, era para tener descendencia. Nada más para que el nombre de la persona muerta no desapareciera. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Me encanta. Pero vean la palabra: no podré. No dice no quiero. No podré. ¿Por qué no podía redimir? ¿Qué podía hacer para que él? ¿Qué tenía que suceder para que él dijera que no? Bueno, nos encontramos con que si él tenía hijos con Ruth, él tenía que compartir lo que ya tenía con sus hijos con él. Entonces, él lo que no quiso es decir: yo no quiero causar una división. O sea, yo no quiero que si tengo 3 hijos, ahora lo divida entre 4. O si tengo 2, lo divida entre 3. Quizás no era tan próspero, quizás no era tan económicamente podía,
pero su motivación era una situación donde yo no quiero dividir este problema. Por eso me fascina, porque dice, yo no podré redimir. Dice, porque no sea que dañe arriba, no sea que dañe mi heredad. ¿Cuál heredad? La que daba, ¿no? Versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y eso servía de testimonio en Israel. Escuchen esto, para ustedes y para nosotros se nos ha hecho chistosísimo Sí, claro. cuando a Bush le aventaban un zapato. Exacto. Era un aspecto cultural. ¿Por qué el zapato, no? Porque era una forma de humillarlo de una forma impresionante. Bueno, en este entonces lo que hacían era para cerrar un pacto. Entonces él dice, se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y eso servía de testimonio en Israel. ¿Recuerdan lo que pasó con Tamar, que le pidió a Judá su anillo, su báculo y su cinto? Es decir, dar prendas de la persona era una costumbre. ¿Como un testimonio? Como una evidencia de que de sí es tuyo, o sea, porque no había cosas, ¿no? Lo tengo, Dice, versículo 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y eso sería de testimonio. ¿Dónde? En Israel. En Israel. Es decir, fuera de ahí no funcionaba. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú. Me encanta, o sea, la Biblia se aferra a no decirnos quién es. Y se quitó el zapato. Deuteronomio 25:9, no vayan para allá, se los voy a leer. Dice, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá, así ha hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Él, al darle el zapato de hombre a hombre, se estaban comprometiendo que iban a cumplir las cosas. Si Ruth le hubiera quitado el calzado y le hubiera escupido, le hubiera avergonzado. La evidencia de que no está Ruth aquí fue de que un trato justo y todo cumpliendo las leyes de Dios. Lo vimos en la clase pasada. Todo lo que hacía Boaz tenía un argumento bíblico, histórico, de obediencia a lo que Dios pedía. Y eso era la razón por la cual Dios lo bendecía en todo momento y en todo tiempo. Pero ¿cuál era la diferencia de Boaz a muchos de nosotros? De que Boaz conocía a Dios y conocía las Escrituras. No leemos, no vamos a saber qué es lo que Dios quiere. Vos podés decir, redime tú porque esto, y haz esto, y haz lo otro. Y podría decir, oye, se te cayó la gavilla. No, déjala, está bien. Oye, se te cayó déjalo. Oye esto, oye el otro. Y vos decía, no, prácticamente vos decía como lo dijo Jesucristo en la tentación en el desierto. Escrito está, y estoy haciendo lo que está escrito, lo que pide de la ley que haga, lo estoy haciendo. Tanto que tengo 10 ancianos de testigos, y eso es maravilloso. Cuidemos lo que hacemos. Hagamos lo que la Biblia dice. Versículo 9. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech. Así empezó la plática entre él y el fulano. ¿Se acuerdan lo que ofreció? Una parte. Una parte. Vayan al versículo 3 del capítulo 4, arribita. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte. ¿Tres, Kerman? No, 4:3. No, le dijo al pariente Noemí que ha vuelto del campo de Moab,
vende una parte de las tierras que tú... Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón, que eran los hijos de Noemí. De Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón. Entonces resulta que compró también la heredad del esposo de Ruth. Versículo 10. Y que también tomó por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahalón. ¿Con qué propósito? Pues para restaurar el nombre. Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Bien podría decir, como dijo Dios a Moisés en Deuteronomio. Estoy haciendo lo que dice Moisés. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su hogar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Todo el tiempo vos bendecía individualmente. Al final de su vida, del capítulo 4, todo el pueblo lo bendijo a él. Todo el pueblo. Versículo 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, y por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio de que concibiese y diese a luz un hijo, un varón. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Su aya era así como especie de nana? No, era su guía. La nana tenía una función más de hogar, más de nodriza. La aya era la que lo educaba, le enseñaba a leer, era su instructora en todo. Pues, más o menos como una institutriz. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un varón a Noemí. ¿Ven? ¿Y le nació a Noemí? Le nació a Ruth. ¿A Ruth? ¿Por qué le dicen eso entonces? Le dieron nombre a la vecina. Por el aspecto de redención. Le había nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Qué hermoso. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Este libro empieza, Ruth, hablando de jueces, y acaba prometiendo la monarquía. Es un libro que está incrustado de una forma tan dulce, tan suave, de ver la historia de 3 personas, las cuales desde una perspectiva habían sido bendecidas. Boz jamás dejó de ver la bendición de Dios. Ruth se convirtió al Dios de las bendiciones, y Noemí negó al Dios de las bendiciones. Tarde que temprano, el amor de Ruth fue un vínculo entre ambos para restaurar la vida de todos. De verdad, si ustedes son agradecidos con Dios, al igual que Ruth, si yo aprendo de vos a ser un hombre que bendiga para ser bendecido, que cuide, que proteja, que no desampare, nos vamos a hacer agradables a los ojos de Dios por una sola razón: porque Él es lo que Él quiere. Honrarás a tu padre y a tu madre. Mujeres, sujétense. Maridos, amen a sus mujeres. Todos agrademos a Dios, pero que nunca se nos olvide
que Dios tiene una historia personal con cada uno. Descubrámosla en obediencia, descubrámosla en enamoramiento con Dios, descubrámosla conociendo su palabra, leyéndola todos los días, como dijo Él, todos los días, hasta que Él venga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por este libro que se convierte en un aceite para el corazón, un olor fragante de ver cómo deliciosamente y cuidadosamente llevabas cada día de la vida de Ruth, donde tú supiste dónde llevarla, con quién casarse, todo lo que manejabas. Ojo, en ningún momento nos encontramos a un Dios forzando una situación. Nos encontramos una persona con libre albedrío cumpliendo lo que hizo, cumpliendo lo que dijo que haría y lo hizo. Cuidado, no se enganchen, no se engañen, no volteemos a ver hacia ningún lado, sino solamente hacia Dios, y si le prometimos algo, cumplámoslo. Si vamos a obedecer, obedezcamos a Dios. Si vamos a servir, sirvamos como sirviendo a Dios. Si vamos a amar a nuestros enemigos, amémoslo como Cristo los amó en la cruz, diciéndolo que no sabían lo que hacían. Leamos tu palabra todos los días, Señor, alimenta nuestro espíritu, convéncenos de pecado para poder alejarnos de Él y ser santos porque tú eres santo. Queremos pues esta buena carrera vivirla cerca de ti, esforzándonos, siendo valientes para que tú estés con nosotros. Para honra y gloria tuya. Amén, Padre.